Bendiciones. Hoy estamos continuando el módulo Doctrina de la Profecía Bíblica y estamos continuando con la lección 3, titulada El origen y el propósito de la profecía. Así que hoy vamos a ver un listado bastante amplio de cuáles son los propósitos y sobre todo vamos a escudriñar las escrituras, ¿verdad? Como lo hacemos siempre, porque todas las enseñanzas que se dan pues están fundamentadas en las escrituras para que nadie diga que son ideas de hombre o que son ocurrencias. Estamos presentando cada enseñanza con el sustento bíblico. Así que los dejo con su profesora. Sí, amén. Exactamente. Pues estamos en este módulo, que es el módulo de la profecía bíblica, ¿verdad? La doctrina de la profecía bíblica. Nosotros ya estamos cumpliendo 3 años y tenemos ya con este módulo, son 23 módulos de diferentes temas. Y de verdad que ahora que estaba yo viendo los primeros videos de las primeras clases, puedo ver cuántas de los que estábamos antes. Éramos como 21 personas y de esas 21 personas todavía se siguen conectando como casi 15 personas de esas 21. 15 personas más ahorita, las hermanitas que se han añadido a nosotros. Pero pues desafortunadamente a veces, como dice May, cuando no es por cuestión pues de trabajo, por cuestión de alguna necesidad, varía, ¿no? Un día, un lunes se conectan unas, el otro lunes se conectan otros, pero bendito sea Dios que no ha dejado de conectarse el grupo original, ¿verdad? Y que han aprendido desde principios bíblicos hasta el día de hoy. Y yo les invito a mis hermanitos que apenas están, pues se han añadido, que si quieren ver las clases, los módulos que están en YouTube, ahí pueden encontrar esas enseñanzas para que se vayan, leyéndolas o viéndolas, mejor dicho, para que, para que puedan aprender más sobre todos los temas. Están, por módulos y es más fácil así tomar esas enseñanzas. Y bueno, ahorita estamos viendo las profecías. Qué importante es saber l- qué es un profeta, como lo vimos, qué es el don de profecía, que es el que vamos a ver más adelante, cuál es el ministerio de profeta, el oficio de profeta, la diferencia que hay, ¿verdad? Y los tipos de profecía que vamos a ver, pero ahorita vamos a estudiar en esta lección 3 el origen de la profecía. ¿De dónde se originó la profecía? Y como siempre nos vamos a regresar al Génesis, ¿verdad? Porque en las lecciones anteriores hemos visto que la palabra profecía proviene del griego propeteía, ¿verdad? Y su significado literal es proclamación, hablar en nombre de otro o el don de hablar por otro, ¿sí? Normalmente cuando los profetas hablaban, estaban proclamando la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y hablaban en nombre de Jehová y tenían el don de hablar por medio del Espíritu Santo, pero hablaban representando a Jehová. Que qué importante es saber esto. Y en esta lección vamos a ver el origen de la profecía bíblica, ¿verdad? Y si nos vamos a leer hacia la Biblia, yéndonos a Génesis 3:15, vemos que la primera profecía mesiánica que se dio, y que la dio, por cierto, el Padre Celestial, ¿verdad? Fue después de que Adán y Eva eligieran desobedecer, o sea, elegir la voz del engañador en lugar de la verdad, porque el Señor ya les había dicho, ¿verdad?
que tenían derecho a comer de todo e incluso a que le pusieran nombre a las cosas, a los animales, a las plantas, a los árboles. Ellos le pusieron el nombre. Tenían toda la autoridad porque Jehová les había dado poder, autoridad para que ellos pudieran reinar, gobernar en la tierra. Y el diablo ya vimos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la Biblia, que él fue y tentó a estos seres y los engañó. Así que Dios tuvo que decretar la primera profecía, que era una profecía llena de esperanza, ¿verdad? Porque el juicio era el día que comas de él, morirás. Entonces se requería de una profecía llena de esperanza para el humano, pero también un juicio para el diablo. Era necesario. Y en esa profecía está en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la promesa es tuya. Digo, la simiente es tuya. Esta te herirá en la cabeza, le dice el Señor a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Y ahorita vamos a ver dónde se cumple esto, ¿sí? En Génesis 3:15, esta primera profecía del plan de redención en Cristo Jesús. Él dice, voy a poner enemistad entre ti, la mujer, y entre tu descendencia y la tuya, y esa te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el talón o en el calcañar, ¿no? Así que Dios en su gracia infinita anuncia que no va a dejar a la humanidad en manos del mal, porque desde el principio revela que la serpiente que representaba a Satanás y a la mujer iban a estar en enemistad y que la descendencia de la mujer, o sea, nosotros, los hijos de Dios, aplastaría la cabeza de la serpiente para siempre. Y el que vino a aplastarle la cabeza fue el Hijo de Dios. Porque dice que por un hombre entró el pecado, pero también por otro hombre entró la vida. Por un hombre entró la muerte y el pecado que fue Adán, pero por el otro hombre, Cristo Jesús, entró la vida y el perdón, la liberación. Y en el momento en que aparece esta manifestación, ya en el Nuevo Testamento vemos que el cumplimiento de esta profecía está en los evangelios escrita. Tenía que cumplirse de otra manera en toda la vida. Íbamos a estar condenados al pecado y a la muerte por la desobediencia de Adán y Eva. Pero estaba esa profecía latente que dio el Padre. Así que el inicio de la profecía comienza con Adán y Eva para redimirlos a toda la humanidad, más bien a todo aquel que creyera en el Hijo, ¿verdad? Entonces, esta primera profecía que Dios dio después del pecado en el Edén está aquí en Génesis 3:15, cumpliéndose en Juan 19:30, ¿verdad? Y en todos los evangelios. Por eso dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te va a herir en el calcañar y esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Y ya lo vimos, en el momento en que es crucificado Cristo, es cuando la serpiente se cumple la palabra de que le heriría en el talón. Pero la descendencia de la mujer, o sea, Cristo, porque era Cristo hombre, ¿verdad? Él vino a hacerse hombre, fue engendrado en María. Entonces, tenía que tener un cuerpo Cristo, aunque era 100% Dios, 100% hombre, también era 100% divino, pero también era 100% humano. Entonces, esta descendencia le hiere en la cabeza en la victoria final cuando Cristo resucita. Así que esta profecía representa a la serpiente hiriendo el talón de Jesús por medio de su crucifixión, pero también vemos cómo el Señor
en este momento viene a comprobar que esa profecía se tenía que cumplir, porque al tercer día Cristo resucitó de los muertos. Y de esa manera se cumplió esta profecía de Génesis 3:15, porque dice que despojó de su poder al maligno, despojó al imperio de la muerte y anuló toda acta de juicio desde Adán y Eva. Y lo dice Pablo en Colosenses 2:14-15. Esta es la victoria del cumplimiento de la palabra profética de Jehová, dando esperanza al ser humano a alcanzar la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados y a ser librados en el nuevo pacto que estableció Cristo, sellándolo con su sangre. Y ese pacto era de redención, de vida eterna, de salvación. Entonces dice Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ya vimos, ¿no? Que toda acta de decretos es un montón de documentos que tenía el diablo, de sentencias de muerte, del pecado de Adán y Eva y de los pecados, como dijimos, de la transgresión de nuestros ancestros, de la iniquidad de nuestros ancestros y luego el pecado personal. Tres cosas que el diablo decía, aquí hay un acta de decretos y tengo derechos legales para demandarle la vida a todos los pecadores. Pero Jesús vino a este mundo, muere, le hiere la cabeza al diablo y representa eso que resucitó y los despojó a todo principado, potestad, poder, gobernante, y los exhibió públicamente como derrotados en la cruz y los venció. Escrito está por el dedo de Dios. Y él dice que al imperio de la muerte, dice antes de resucitar, bajó a las profundidades de los abismos y le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia. O sea, ya la muerte ya no nos puede tocar por la resurrección de Cristo. O sea, su obra redentora de Jesús al haberlo despojado, al haberle aplastado la cabeza, ok, sí, el diablo puede herirnos el calcañar, herirnos el talón, con pruebas, con problemas, con aflicción, sí, pero Cristo le aplastó la cabeza. Y dice que Cristo es el vencedor, entonces nosotros somos más que vencedores porque estamos en Él. Y si Pablo dice que Él anuló el acta de los decretos, lo creemos. Y si Pablo dice que ya despojó a todos los principados, potestades, lo creemos porque Pablo fue al tercer cielo y él vio todo. Le era prohibido de escribir y declarar todo lo que vio, pero él fue hablando y hablando y explicando y dándonos a entender la maravilla que hay ya en el tercer cielo, que ya está todo hecho, como dijo Cristo, consumado es, hecho está. Qué glorioso saber que nosotros que estamos en Cristo hemos sido librados del pecado, de la muerte, y que Cristo con su sangre pagó el precio que era impagable humanamente hablando, para vida eterna, para salvación y para perdón de pecados. Y que ya los ángeles caídos, las potestades de las tinieblas, ya no tienen parte ni suerte contra nosotros porque estamos sellados con las arras del Espíritu Santo como su propiedad, porque con la sangre del Cordero nos compró. Él es nuestro dueño. Somos su adquisición desde hace 2000 años porque Cristo pagó en la cruz.
nos, nos sanó, nos liberó, nos rescató, nos compró, nos justificó, nos reconcilió, nos adoptó y nos liberó. Y eso tiene que quedar bien grabado en nosotros para que dejemos de tener miedo y temor. Ya no estamos solos. El Señor Jesús resucitó. El Señor Jesús ya le aplastó la cabeza al diablo. Ahora solamente, como estamos del lado del vencedor, tenemos que guardar nuestra salvación, poniéndonos a cuentas constantemente que fallemos, porque no podemos dejar de fallar, porque tenemos un cuerpo corrupto. Pero podemos ir inmediatamente a estar pidiendo perdón y arrepentirnos y pidiéndole al Señor que nos ayude a no volver a fallar contra Él. Y hacer los 4 pasos que ya estudiamos: reconocer mi pecado, confesar mi pecado, arrepentirme de mi pecado y renunciar a mi pecado en el nombre de Cristo Jesús por su sangre, por su obra redentora. Así que si le fallas al Señor, abogado tienes para con el Padre de Cristo Jesús. Y con Él tú puedes ir a ponerte a cuentas con estos 4 pasos, porque ya Cristo hizo todo en la cruz. Gracias a esa profecía, a esa palabra de esperanza, de resurrección, esperanza de salvación y de vida eterna que Cristo nos dio. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué inicio tan hermoso de la profecía. Así que ahora vamos a ver el origen histórico y religioso de la profecía, porque fueron avanzando, tuvieron más hijos, el mundo fue creciendo, ¿verdad? Los seres humanos se fueron desarrollando y fundaron civilizaciones y todo, ¿verdad? Pero ¿dónde empezó pero estamos hablando de los inicios, ¿dónde comenzó el origen histórico y religioso, que es otra cosa, ¿verdad? De la profecía? Dice que la profecía se remonta a las antiguas civilizaciones del cercano Oriente y Mesopotamia, donde los reyes y pueblos consultaban a deidades, ¿se acuerdan? Tenían sus ídolos así chiquitos ahí en el Oriente. Y incluso Abraham, su padre, Tare, tu padre tenía así las imágenes de sus dioses. Adoraban a esos dioses. Le pedían que les hablaran. Pero esto se consolidó en cuanto a la profecía religiosa, se consolidó principalmente en las tradiciones abránicas. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Abraham, lo llamó y nunca había escuchado a Dios, ni conocía a Jehová de los ejércitos. Pero Jehová habló a Abraham y le dio promesas que trascienden de generación en generación hasta el día de hoy. Y vemos que en la tradición bíblica Dios le ordena a Abraham, posteriormente ya se llamó Abraham, dejar su tierra natal y su parentela para dirigirse a una tierra desconocida, dándole una serie de promesas proféticas, ¿verdad? Y lo dice en Génesis 12:1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a donde adoraban dioses falsos, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Miren, hasta el día de hoy, ¿quién es el padre Abraham? ¿Verdad? Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta el día de hoy es nuestro padre Abraham. Todavía no había leyes, la ley de Moisés, nada. Y todo comenzó con Abraham. Vean la importancia de conocer la Biblia.
Entonces, ahí comienza el origen de la profecía cuando Jehová le habla a este hombre llamado Abraham. Y por medio de él somos benditas todas las familias de la tierra, en especial los que hemos creído en el Hijo de Dios. ¿Sí? Continuamos. Ahora vemos el origen de la profecía judeocristiana. Miren, aunque la fe cristiana y judía sostiene que los textos bíblicos están inspirados por el Espíritu de Dios, porque en el Antiguo Testamento Jehová hablaba por medio del Espíritu, ¿verdad? Dice que en los profetas se posaba el Espíritu de Jehová y hablaba. Todos, tanto cristianos como judíos, saben que la profecía es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero para el judaísmo aún no se ha cumplido la profecía de la venida del Mesías que estaba en Isaías 53, porque ellos no, están esperando un Mesías diferente, un Mesías guerrero, un Mesías que venga a liberarlos, en fin. No esperaban un Mesías sufriente, pero para los creyentes en Cristo Jesús, esta profecía ya se cumplió al nacer Jesús por medio de una virgen llamada María y por la muerte que él tuvo en la cruz, su muerte expiatoria. Y hasta porque él ha hablado de que va a volver por nosotros. Esta profecía judio-cristiana tiene su origen en las Sagradas Escrituras, donde Dios revela su plan de salvación para la humanidad. Fíjense, en el Antiguo Testamento Dios revela por medio de los profetas las promesas sobre el Mesías, sobre que viene Cristo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento porque nace de una virgen y muere por nuestros pecados y resucita al tercer día y promete que va a volver. Entonces en el Nuevo Testamento podemos testificar el cumplimiento de las profecías en Jesús. Y en Mateo 1:22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ahí nos dice que el nombre, pero es Isaías. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo está escrito. Vamos a ver dónde está escrito eso. ¿Por qué los judíos están esperando que se cumpla eso? Pero lo estamos viendo en el origen de la profecía, tanto judía como cristiana. ¿Continuamos? El origen de la profecía está en la Biblia. Nunca busques una palabra profética si no te dan palabra. Ya dijimos hace 8 días. Si a ti alguien te dice, oye, tengo palabra para ti porque el Señor te soñé o el Señor me reveló tu situación y ¿sabes qué? Pues quiero decirte que así dice el Señor. ¿Y qué palabra profética te dio? ¿Qué palabra de la Biblia te dio? ¿Qué texto bíblico te dio en base a lo que tú me estás diciendo que te habló el Señor? Si no la tiene, no la recibas, porque el origen de la profecía está en la palabra. Es la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos muchas profecías detalladas porque ningún hombre puede predecir el futuro con exactitud, sino que ellos escucharon, ¿verdad? La voz del Espíritu Santo. Por eso el cumplimiento de las profecías nos convence de que fue Jehová quien dio esas promesas. Fíjense, en segunda de Timoteo 3:16-17 dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Por qué va a ser perfecto? Por la palabra.
te transforma, te renueva, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la Biblia contiene profecías cumplidas con exactitud. Por ejemplo, la venida del Mesías está en Miqueas 5:2. Eso lo vamos a ver más adelante. Él dijo que Jesús nacería en Belén y lo profetizó. La destrucción de Jerusalén la profetizó Daniel 9:26 en el año 70. La restauración de Israel en Ezequiel 37:21-22, cuando se convirtió en nación en 1948. Y bueno, entonces dice en Josué 23:14, he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues que todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado de ninguna de ellas. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la palabra de Jehová es sí y amén. Y se va a cumplir. Porque es la palabra de Jehová. Jehová ha hablado. Si Jehová no ha hablado, hermanos, no esperemos que se cumpla la profecía, que se cumpla la palabra. Nuestra esperanza es cuando nosotros podemos ver que muchas profecías ya se cumplieron. Eso nos da la certeza y la seguridad de que las profecías que vienen en camino también se van a cumplir. Y a veces pues, son profecías que sí nos da cierto temor, ¿verdad? Porque son fuertes esas profecías. Vienen tiempos difíciles, duros, pero el Señor dice que nos guardará. Él nos guardará, porque no tarda ya en venir por nosotros. Él está a la puerta, hermanos, a la puerta está. Así que tenemos que tener mucho cuidado de guardar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Guardarnos totalmente para que el Señor, el día que suene la trompeta, seamos dignos, no por nuestras obras, porque la salvación es gratuita, pero de que Él vea que aunque nosotros hemos fallado una y otra vez, pero siempre estamos humillándonos, pidiendo perdón, arrepintiéndonos. ¿Por qué no podemos decir que no, que somos perfectos? Porque tenemos un cuerpo corrupto, hermanos. Nuestro corazón, nuestra alma dice, ya no quiero pecar contra Dios, renuncio a pecar contra Dios, pero este cuerpo corrupto, nuestra carne, que no es el cuerpo, pero es la carne, nuestra mentalidad a veces falla. Así que los profetas no hablaban por cuenta propia, ellos hablaban impulsados por Dios en su nombre. Y a menudo advirtieron sobre las consecuencias de las acciones y siempre llamaban al arrepentimiento. Siempre ustedes ven a un profeta, si no habla de arrepentimiento, no está hablando palabra profética. Continuamos. Entonces ya vimos el origen, ¿verdad? Paso a paso de cómo se originó desde el principio hasta el día en que llegó al Nuevo Testamento, el cumplimiento y de que el Señor está cumpliendo sus promesas y sus palabras. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque el tema es el origen y el propósito de la profecía, así se llama la clase, ¿verdad? Ahora vemos cuál es el propósito de la profecía. ¿Para qué quiere Dios enviar palabra y que nosotros le escuchemos? Uno de los propósitos de la profecía es ayudar a conocer al Dios de la creación. Porque ¿cómo vamos a conocer a Dios? Saber que Dios tiene el control del futuro. Dice que una tercera parte de la Biblia
es profética y aunque fue escrita por 40 hombres a través de 1500 años, el autor sigue siendo el mismo, Jehová, el Dios creador. No es el hombre el que habla, es Dios, inspirado el hombre por el Espíritu de Dios. Por eso dice que habla a través de otro, ¿verdad? Y las profecías bíblicas nunca van a fallar. Y miren, aquí la profecía dice lo siguiente con respecto al propósito de la palabra profética. Y ya habíamos visto en 2 de Timoteo 3:16, 17, que toda la escritura tiene un propósito, es inspirada por Dios y útil. Su propósito es para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios se perfeccione, sea perfecto y sea preparado para toda buena obra. Nosotros, las obras que nosotros podamos tener no sirven para nada para alcanzar la salvación y la vida eterna, porque es gratuito. La gracia es gratuita. Pero cuando ya estamos en Cristo, nos prepara Dios para buenas obras, porque ya no somos los mismos, va cambiando nuestra manera de ser, de pensar y de hablar. El cambio que hace Jehová en nosotros es por medio de su palabra, por medio de sus enseñanzas y por medio de las profecías. Entonces, este propósito es para que nosotros conozcamos a este Dios todopoderoso, este Dios que nos ama tanto y que nos creó. Vamos a ver otro propósito. El propósito de la profecía bíblica no es simplemente para satisfacer la curiosidad sobre el futuro, sino para revelar la voluntad y el corazón de Dios. Miren, el propósito de la profecía sirve para revelar la voluntad y el corazón de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Sus propósitos eternos, su plan de redención, o sea, de salvación y vida eterna para la humanidad, para todo aquel que cree. Su propósito sirve para edificar, animar y consolar a los creyentes. ¿Por qué? Porque está bien difícil, hermano, seguir a Cristo. Difícil en el aspecto de que hay tantos ataques, amenazas, retos. Incluso nosotros mismos luchamos con nuestro yo. Entonces, al animarnos, edificarnos el Señor, a consolarnos, esas promesas bíblicas nos fortalecen el corazón y nos dan esperanza en medio de todas las pruebas, porque nos recuerdan que Dios siempre ha tenido el control, nunca ha perdido el control, a pesar de lo que está pasando ahorita en el mundo. ¿Qué podemos decir? Dios mío, ¿qué vas a hacer? Dios mío, ayúdanos. Esto se está poniendo muy feo. Tienen planes de destruir la humanidad. Tienen planes de provocar un conflicto bélico. Y nos vamos a quedar sin comer. No va a haber comida, no va a haber agua, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Y dice el Señor, bueno, y yo soy Dios. Yo sigo teniendo el control. Tal vez permita las cosas, sí, pero Él seguirá teniendo el control de todo. Entonces, esta profecía bíblica te sirve también para advertir sobre las consecuencias del pecado, porque Dios usa la profecía para llamarte la atención, para que tú te arrepientas, porque vas a tener serias consecuencias si no te apartas del camino del pecado. Si tú te apartas del camino de Dios, o sea, necesitamos la palabra profética. Ese propósito también sirve para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque al ver que se cumple la palabra, las profecías que ya vimos que ya se cumplieron, va a fortalecer nuestra fe, porque Dios habló, Dios hará y Él cumplirá su palabra. Cuando ustedes ven en oración
¿Cómo estás clamando, orando, rogando, suplicando? Y a lo mejor el Señor se tarda un poquito más de lo que tú, en tu paciencia, ¿verdad? O impaciencia. Dices, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor está fortaleciéndote para crecer en fe, ¿sí? Y esta profecía también sirve para confirmar la intervención divina en la historia. ¿Por qué? Porque la profecía confirma que la historia no es producto del azar. Lo que te pasa no es porque sí, sino que Dios está dirigiendo todas las cosas hacia un propósito eterno. Lo que tú ahorita estás pasando y viviendo tiene una razón, un porqué y un para qué. ¿Por qué permites esto, Señor? ¿Para qué? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué bueno puede salir de esto? No me gusta. Sin embargo, el Señor dice, tengo planes. Además, tengo pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que esperas. Y eso nos alienta el corazón, ¿verdad? El propósito de la profecía bíblica es para que nos preparemos, para que hagamos cambios importantes y evitemos caer en un desenlace fatal de los que va a suceder en el mundo entero pronto. Dios nos revela lo que sucederá en el futuro, pero no nada para que sepamos y, ay, ya hasta nos dio miedo, ¿verdad? Sino para que hagamos algo con esa valiosa información, para que hagamos cambios, para llevar a la salvación y la vida eterna y para evitar el sufrimiento y la muerte tanto de nosotros como de los familiares, como de los más cercanos. Por eso en Deuteronomio 30:19 dice que advertía, escoge la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué? Porque de repente nosotros andamos escogiendo lo malo. Él dice, yo pongo aquí la vida y la muerte, escoge la vida. Entonces, esta nos sugiere, ¿no? A ver, que no te dice, a ver, aquí está la vida y la muerte, escoge. No, pero escoge la vida, te lo suplica. Y como que uno todavía soberbio, no, todavía no es mi tiempo. Otro día, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos la importancia de saber que Dios nos habla. Dios nos habla por muchos medios, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces es importante que pongamos atención. ¿Qué palabra te ha dado a ti el Señor? Guárdala como una pepita de oro. Consérvala. Recopila todas esas pepitas de oro. Tarde que temprano se van a cumplir. Nunca dudes que Dios cumplirá tu palabra. Se tardará, pero la cumplirá. Ahora, la profecía se funda en propósitos fundamentales. Vamos a ver cuáles. Primeramente, para preparar al creyente. Él tiene un propósito cuando él da una palabra profética. Es para prepararte. No es solo para satisfacer tu curiosidad. Ay, Dios me habló, Dios me dijo. No, es para guiarte en el presente y prepararte espiritualmente porque dice lo que va a venir. Hay veces que te dan una palabra profética y tú dices, ay, pero ¿por qué me dice el Señor eso, no? Es para prepararte porque viene algo. Cuando, cuando el Señor le habló a Israel mientras estaban en el desierto, eh, Moisés dice en Deuteronomio 31:6 que el Señor les dijo a todo Israel, sé fuerte y valiente, no temas, no te acobardes, porque el Señor tu Dios irá contigo, jamás te dejará ni te abandonará. Oye, cuando a mí me dice el Señor eso, digo, ¿qué viene? Ay, caramba, ¿qué viene, Señor? Que me estás diciendo, sé fuerte y valiente, no temas.
yo estoy contigo, no temas, no temas. Yo voy a estar aquí apoyándote y no te voy a abandonar, no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Entonces yo tengo que confiar en esa palabra. Señor, no sé por qué me das esta palabra, pero lo que viene, Señor, tú ya me dijiste, mantente firme, no estás solo, yo voy contigo. Yo voy contigo. Entonces me está preparando y además mi fe me va a sostener, mi fe en Cristo y mi obediencia, ¿verdad? Porque la obediencia produce bendición, ¿verdad? Entonces la profecía me prepara. Ahora vamos a ver cuál otro propósito. La profecía con el propósito de advertir y llamar al arrepentimiento es porque, ay hermanos, muchas veces ya estando en Cristo fallamos. O muchos que estuvieron en Cristo ya se fueron, ya no quieren nada con Dios porque se desalentaron, se desanimaron. Pero solamente acuérdense una cosa, el que les salvó fue Cristo. El que dio su vida por ustedes y por mí fue Cristo. El que murió en esta cruz y resucitó fue Cristo, no los hombres, no los seres humanos. Te puede fallar el hombre, no Dios. ¿Sí? Entonces, mientras a mí no me falle Dios, yo me mantengo firme en la verdad. Pero el Señor sí manda palabra profética para, pues, advertirme y llamarme a, si ando desviándome del camino, si ando haciendo cosas indebidas o si ya me alejé de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas profecías fueron dadas para señalar el pecado y advertir sobre las consecuencias de alejarse de Dios y llamar a su pueblo a que volviera al camino de justicia, porque Israel era rebelde. Israel es un pueblo rebelde. Y ellos siempre han estado fallándole a Dios. Le desobedecen, no han creído en el Hijo de Dios, no tienen al Mesías. Algunos ya se convirtieron, son, ¿cómo le llaman? Judíos mesiánicos, porque ya creyeron en el Hijo de Dios, pero no todos. Y el Señor le habló al profeta Ezequiel, y él lo escribió en Ezequiel 33:11. Dice que Jehová le dijo, diles, o sea, Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ¿por qué son tan necios, tan insensatos? ¿Por qué? Si no te arrepientes, te llegas a morir, ¿a dónde te vas a ir? Entonces esa profecía que te llega a dar el Señor cuando te dice, vuélvete, regrésate a mis caminos, arrepiéntete. No es para que te enojes con el profeta, porque está el Padre advirtiéndote con todo tu amor, su gracia y su misericordia, arrepiéntete. Pero para que yo reconozca mi pecado se necesita ser manso y humilde, reconocer, no, yo estoy bien, yo no. Los demás están mal, yo estoy bien. No, hermano. No te lo dice la persona que te está hablando. Si te está dando una palabra profética, escúchalo. Guarda esa palabra en tu corazón. Ve al lugar secreto. Pregúntale, ¿el Señor viene de ti, Señor? Además, todos sabemos que sabemos, que sabemos, que sabemos cuando andamos mal. ¿A poco no? Hay cosas que nadie sabe más que Dios y yo. Pero le digo al Señor, ay, aguántame tantito, ¿no? Y el Señor dice, no, porque en cualquier momento el espíritu de muerte puede venir sobre ti. Y dice que la muerte ya no tiene parte en la iglesia, ¿verdad? Pero si tú te desvías del camino, si tú le desobedeces, si tú estás en pecado, si no has confesado, reconocido que estás mal, te arriesgas. Por eso el Señor dice, quiero yo la muerte del impío. No, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Le dice. Vean cómo
Es importante escuchar y entender para qué es cada profecía, qué propósito tiene cada una de ellas. También la profecía que tiene el propósito de validar al creyente el mensaje divino. Hay veces que decimos, ¿vendrá de Dios, no vendrá de Dios este mensaje? Pero estas profecías son para demostrar que una revelación proviene de Dios y no de una invención humana. Cuando se cumple esta predicción, es porque es un sello, una firma de que es auténtico la profecía, el mensaje para los que escuchan la palabra de Dios. Y utiliza Dios esa profecía y la cumple, y eso muestra que vino del soberano Dios, que se cumplió porque era voluntad de Dios. Miren, cuando dijo que iba a destruir Babilonia en el año 539 antes de Cristo, nadie lo creyó, porque ¿quién era Babilonia? Ahora dice que los arqueólogos que hay restos por ahí de lo que fue Babilonia. El rey Ciro, lo que habló del rey Ciro, cómo fue usado por Dios, cómo restauró Dios a Jerusalén antes de Cristo. Pero hoy las palabras, el cumplimiento de la palabra de hoy, hermanos, está vigente. Ya vimos que Cristo vino, resucitó, murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre, dijo que la iglesia era una extensión del reino de Dios, que somos embajadores de la reconciliación, que somos hijos del Altísimo, que el Hijo murió en esta cruz y nos imputó su justicia y a Él se le imputó todo el pecado, la iniquidad, la transgresión, la iniquidad y toda la maldad del hombre para que muriera en esa cruz, se llevara todos nuestros pecados y los clavara en la cruz y por medio de su sangre nos hizo libres, verdaderamente libres. ¿Por qué no se van a cumplir las demás profecías? Dice Isaías 46:9-10 que el Padre habló por él y le dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, no hay semejante a mí, dice Jehová, que anuncio lo por venir desde el principio. Ya lo vimos desde Adán y Eva, ¿no? Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Se va a hacer la voluntad de Jehová en la tierra, a pesar del hombre, a pesar de las tinieblas, porque Él es el soberano, porque Él es el creador de la creación, porque Él es el dueño de todo el universo, porque Él creó el mundo cósmico, porque Él creó el mundo angelical, porque Él creó el mundo natural, porque Él creó al ser humano, porque Él creó el reino animal, vegetal y animal, digo mineral, animal, vegetal y mineral, porque Él creó todo. ¿Quiénes somos nosotros para dudar que el soberano, que el único Dios verdadero, cuando habla, no se cumpla? Pero debemos tener cuidado. ¿Quién nos profetiza si no trae palabra de Dios? Y aunque me dé palabra de Dios y me profetice, yo voy al lugar secreto donde lloro y le digo, Señor, viene de parte tuya. Esta palabra viene de parte tuya, confírmamela, porque la profecía que se cumple es la firma de Dios. No olvidemos eso. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Por su palabra. Sé que muchos de ustedes son bebés, algunos en la palabra, algunas, y que esto es ya carnita
para muchos, pero yo estoy segura que Dios está abriéndoles el entendimiento espiritual y que el Espíritu Santo va a abrir sus ojos espirituales, su mente espiritual, sus oídos espirituales para estar escuchando estas verdades y que no sean engañados como bebés que son por gente que te da palabra profética y tú creas que viene de parte de Dios. Hay que confirmarla. No se dejen engañar, ¿sí? Entonces, hay otras profecías que tienen el propósito de dar evidencia histórica al creyente. Miren, las profecías bíblicas funcionan como evidencia histórica. O sea, yo tengo que ver la historia. La Biblia es histórica porque nos revela todas las enseñanzas y nos revela los personajes y sus historias y todo, ¿verdad? En el Éxodo vemos todo lo que sucedió. En el Pentateuco habla de todo lo que pasó cuando Israel salió y fue al desierto, cuando salió, cuando llegó a la tierra prometida, en el tiempo de los profetas menores, profetas mayores, hasta el profeta Miqueas y todos los profetas. Pero fíjense, estas profecías, el propósito de dar evidencia histórica al creyente para que tu fe crezca. Eh, Estas profecías mesiánicas en especial, porque son las que más nos importan, ¿verdad? Para confirmar la venida del Hijo de Dios, de confirmar que estamos en el camino, porque Jehová dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es por él, ¿verdad? Bueno, eh, Miqueas dio una profecía de dónde iba a nacer Jesús, el Hijo de Dios. Y todavía ni siquiera existía esa tierra, ¿verdad? Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuándo se cumplió eso? En el nacimiento de Jesús. Pero ¿cuándo lo predijo Miqueas? 700 años antes de que naciera Jesús. Dice aproximadamente en el año 6 o 4 antes de Cristo, el censo romano ordenado por el emperador Augusto llevó a José y a María a Belén, donde nació Jesús, cumpliendo la profecía de Miqueas, ¿verdad? 700 años después. O sea, ni siquiera había censos ni nada 700 años antes. Sin embargo, el Señor reveló de qué manera y a dónde iban a nacer Jesús. Así que estas profecías con el propósito de revelar al creyente el plan de redención es para que nosotros veamos dónde, porque la Biblia es cristocéntrica, por eso es cristocéntrica, porque toda la palabra es profética y siempre nos lleva, si ustedes se dan cuenta de Génesis, Apocalipsis, todo nos lleva a Cristo, todo es cristocéntrica, mesiánica. Y gran parte de la profecía, en especial en el Antiguo Testamento, aunque estaba velado, apuntaba al Mesías Jesucristo, preparando al mundo para su llegada y para este plan de salvación que tenía el Padre desde Génesis 3:15. Isaías también describió con asombro y a detalle la crucifixión de Jesús. Igual 700 años antes de que este método de ejecución fuera inventado por los romanos. Ni siquiera existía eso.
Sin embargo, él dio detalle en Isaías 53. Solamente veremos el versículo 5 dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínate, esta promesa y esta profecía se cumplió hace 2000 años en la cruz. Al morir Jesús, al sufrir por nuestros pecados, al sufrir por nuestra paz, y todavía nos promete que por sus llagas, que por sus heridas, si nosotros oramos al Señor de las enfermedades que tengamos, decirle al Señor, tu palabra dice y está proféticamente escrito que por tu llaga, por tus heridas, somos curados, que pagaste en la cruz. Tú sufriste por nuestras enfermedades, padeciste por nuestros dolores y clamamos por medio de esa palabra profética, porque nos está revelando que hay un plan de redención incluso hoy para redimir nuestro cuerpo, pero también para, más bien para redimir nuestra alma, porque al Señor lo que le importaba era nuestra alma, porque nuestra alma es eterna y nuestra alma nunca va a morir o se va a ir al infierno si no aceptamos a Cristo y nos arrepentimos, o se va a ir con Cristo al reino de Dios también por la eternidad. Entonces el Señor vino a salvar las almas, porque los cuerpos, acuérdense, polvo eres y en polvo te convertirás. Nuestro cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, pero también dice que vino a redimir nuestros cuerpos, a sanarnos cuando todavía no es el tiempo de irnos. Y nos da salud, porque lo hizo todo en la cruz hace 2000 años, con su muerte vicaria, con su sangre preciosa que fue el precio de nuestra redención, y por la victoriosa resurrección de Cristo. O sea, si no te consideras rico con todo esto que Cristo hizo por ti, el dinero no vale más que aquí en la tierra para comprar cosas, pero la vida eterna se compró con la sangre del Cordero. Esa no se podía pagar humanamente. Así que somos muy ricos, estamos enriquecidos en Cristo Jesús. Ahora, también la profecía es para edificar, consolar al creyente. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que Dios nos ha dado entre los dones, nos ha dado el don de profecía, nos ha dado el ministerio de profecía, que eso lo vamos a ver más adelante. Y este se usa para fortalecer la fe de la iglesia, porque los dones, ¿para qué sirven? Dios nos ha dado dones para la edificación de la iglesia. ¿Qué don tienes? Es para el servicio de la iglesia, para el servicio de tu hermano, el tuyo y el de tu hermano. Don de discernimiento de espíritus, don de revelación, don de sabiduría, don de discernimiento, don de sanidad, don de milagros creativos, don de profecía, don de lenguas, de interpretación de lenguas, don de servicio, ¿verdad? Entonces, esos dones son para edificar, fortalecer a la iglesia, animar a las personas en tiempos difíciles y recordarles el amor de Dios. Bueno, entonces cuando usamos el don profético, que eso vamos a ver aparte, nos damos cuenta que esa profecía tiene el propósito de edificar y de consolar al creyente que está con dudas, con incertidumbre, que está triste, que es incrédulo. Cuando tú le das palabra profética, esa persona
si se cumple la palabra, si viene de parte de Dios, ¿verdad? Va a crecer su fe. Y Pablo lo dice en Colosenses 2, 6, 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, o sea, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cada que el Señor hable a tu corazón por medio de cuando lees la Biblia, por medio de que te den una palabra profética, por medio de la naturaleza, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de revelaciones, la necesidad que tú tengas, el Señor te va a hablar por los medios que Él considere y te va a edificar, a consolar y a fortalecer. ¿Sí? Vean los propósitos para los cuales Dios nos da palabra profética. O sea, ¿para qué quieres la palabra? Ay, profetíceme, hasta andamos buscando profeta. ¿Para qué? Cuando viene la palabra profética para ti, tú no necesitas buscarle al profeta ni la palabra. Dios solito te va a hablar, pero te tiene que confirmar, ¿verdad? Así que debemos crecer en el conocimiento profético. Sabemos que nosotros vamos a la iglesia, escuchamos la palabra y qué bonito, adoramos, y convivimos con los hermanos, pero la verdad es que necesitamos dirección. Sin profecía no hay dirección.